El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Salmos 34, 18. Déjame empezar hablándote como lo haría sentada contigo en una banca de la iglesia o en la mesa de la cocina con una taza de café ya tibio entre las manos, sin prisa, sin palabras rebuscadas, con el corazón abierto. Porque este versículo no es una frase bonita para colgar en la pared, es una verdad que se aprende cuando la vida aprieta, cuando el silencio pesa, cuando la soledad afectiva se alarga más de lo que uno pensó que podía aguantar. Hace un tiempo conocí a un hermano, podría ser tú, podría ser cualquiera, que siempre llegaba puntual a todo, servía, saludaba, ayudaba. Nadie sospechaba nada, pero un día, después del culto, se quedó sentado cuando todos ya se habían ido. Me acerqué y le pregunté, con esa pregunta sencilla que a veces abre compuertas, ¿cómo estás de verdad? Sus ojos se llenaron de lágrimas. No era una tristeza escandalosa, era una tristeza cansada. Me dijo, hermana, me siento solo desde hace años. No es que no tenga gente alrededor, es que nadie me espera, nadie me elige, nadie me necesita de verdad. Eso, hijo, es una soledad distinta. No es estar solo en una casa vacía, es sentirse invisible aun cuando hay ruido alrededor. Es despertarse cada día y preguntarse, en silencio, si uno importa. Y cuando esa pregunta se repite demasiado tiempo, empieza a erosionar la autoestima, como el agua que cae gota a gota sobre una piedra. Él me confesó algo que me dolió escuchar, pero que he oído más veces de las que quisiera. Yo sé que Dios me ama, pero a veces siento que si de verdad valiera algo, alguien más lo notaría. Y ahí entendí que no estaba luchando solo con la soledad, sino con la forma en que esa soledad estaba distorsionando su manera de verse a sí mismo. Porque cuando el afecto humano tarda, cuando no llega el mensaje, cuando no hay una mano que busque la tuya, el corazón empieza a sacar conclusiones equivocadas. Empieza a decir, tal vez no soy suficiente, tal vez hay algo malo en mí, tal vez Dios se olvidó un poco de mí. Y no lo decimos en voz alta, pero lo pensamos mientras lavamos los platos, mientras caminamos solos, mientras nos acostamos en una cama que se siente demasiado grande. Y aquí quiero que respires un poco conmigo, porque lo primero que necesito decirte antes de cualquier reflexión profunda es esto. Lo que sientes no te hace débil ni menos espiritual. La soledad afectiva duele, y duele más cuando es larga. No estás exagerando, no estás fallando, estás siendo humano. Ahora, déjame llevarte con cuidado a una historia de la Biblia que siempre vuelve a mi corazón cuando acompaño a alguien que se siente así. No es una historia rápida ni perfecta, es una historia larga, como lo son muchas soledades. Hablo de José, el hijo de Jacob. José fue un muchacho amado por su padre, sí, pero odiado por sus hermanos. Y ese odio no se quedó en palabras. Lo vendieron, lo arrancaron de su casa, de su historia, de su afecto. Imagínate ese trayecto en caravana, siendo llevado como esclavo a una tierra extraña. Nadie lo consoló, nadie lo defendió, nadie le explicó por qué le estaba pasando eso. José quedó solo, no solo físicamente, sino emocionalmente. Todo lo que le daba sentido quedó atrás. Con el tiempo, en casa de Potifar, las cosas parecían mejorar. José trabajó bien, fue fiel, fue íntegro, pero otra vez, la injusticia, una acusación falsa, una cárcel fría, años de encierro. Y aquí es donde muchas veces romantizamos la historia, pero yo quiero que la mires con los pies en la tierra. José no tenía un versículo pegado en la pared de la prisión, no tenía un culto dominical,
No tenía una comunidad que lo abrazara. Tenía silencio, tenía paredes, tenía tiempo para pensar. ¿Tú crees que nunca se preguntó si valía la pena ser fiel? ¿Que nunca dudó de su valor? ¿Que nunca pensó, si realmente importara, por qué nadie viene por mí? Yo estoy segura de que sí, porque la Biblia no nos dice que José fuera de piedra, era un hombre con corazón. Y sin embargo, algo fue pasando dentro de él en ese tiempo largo, silencioso, aparentemente estéril. Dios no estaba apresurado, Dios no estaba nervioso. Mientras José sentía que su vida estaba en pausa, Dios estaba trabajando en lo más profundo de su identidad. No solo lo estaba preparando para un cargo, lo estaba preparando para no perderse a sí mismo cuando llegara el reconocimiento. Mira, la soledad afectiva tiene una tentación peligrosa, hacernos creer que nuestro valor depende de que alguien nos elija. Pero Dios en esos tiempos largos suele hacer una obra distinta. Nos enseña a no negociarnos, a no mendigar amor, a no deformarnos para encajar. Nos enseña a permanecer. Y aquí es donde quiero unir esta historia con ese versículo que leímos al comienzo. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón. No dice el Señor observa desde lejos, ni el Señor se impacienta, ni el Señor solo se acerca cuando ya superaste todo. Dice que está cerca, cerca cuando el corazón está cansado de esperar, cerca cuando la autoestima está herida, cerca cuando uno ya no sabe cómo explicarle a Dios lo que le duele. A veces pensamos que Dios se manifiesta solo en los momentos grandes, pero muchas veces su cercanía se siente más en los suspiros que nadie oye, en las lágrimas que caen en la almohada, en las oraciones torpes que no saben cómo empezar. Ahí, justo ahí, Dios está más cerca de lo que imaginas. Ahora, déjame decirte algo con mucho cariño, como se lo diría a un hijo espiritual. La soledad no define quién eres, solo revela dónde estás apoyando tu identidad. Y si en este tiempo sientes que tu autoestima está golpeada, no es para avergonzarte, es para invitarte a reconstruirla sobre una base más firme. Antes de continuar, y no al principio como algunos hacen, sino aquí, en medio de esta conversación del alma, quiero decirte algo sencillo. Antes de comenzar, deja tu me gusta y suscríbete a nuestro canal y compártele este video a quien ve que está pasando por un mal momento, no porque el canal sea lo importante, sino porque quizás este mensaje llegue justo a alguien que hoy se siente como tú. Volviendo a ti, cuando la soledad se prolonga, uno empieza a hacer balances internos. Ya pasó mucho tiempo, ya oré, ya esperé, ya trabajé en mí. Y es verdad, has hecho mucho, pero hay procesos que no se miden en meses, sino en profundidad. Dios no está contando los años, está sanando raíces. José no salió de la cárcel siendo el mismo joven que entró. Salió con una identidad más sólida, con un corazón menos ingenuo, con una dependencia más profunda de Dios. Y eso no se forma en la prisa, ni en el aplauso, se forma en la espera. Quiero que sepas algo muy importante. Tu autoestima en Dios no crece cuando alguien llega a tu vida, crece cuando descubres que ya eres amado antes de que alguien llegue. Eso cambia todo. Cambia cómo esperas, cómo eliges, cómo te entregas. Si hoy te sientes solo, no pienses que Dios te está castigando. Piensa que quizás te está protegiendo de vínculos que habrían confirmado tus heridas en lugar de sanarlas. Piensa que te está enseñando a mirarte con los mismos ojos con los que Él te mira. Y aquí vamos a seguir, paso a paso, con calma, en esta charla larga, honesta, sin apuros, porque tu corazón no necesita respuestas rápidas, necesita compañía. Y si Dios nos permite, en la próxima parte vamos a profundizar en cómo reconstruir la autoestima cuando el silencio se ha vuelto costumbre y cómo aprender a esperar sin perder la esperanza ni el amor propio. Por ahora,
Quédate con esto y guárdalo como un abrazo. No estás solo, no estás olvidado, y tu valor no ha disminuido ni un poco, aunque nadie más lo esté viendo todavía. Y seguimos, sin cambiar el tono, sin levantar la voz, como cuando una conversación se queda abierta y uno vuelve a sentarse porque todavía hay cosas que necesitan decirse con calma. Quiero que ahora imagines algo conmigo. Imagínate una casa antigua, de esas que parecen firmes por fuera, pero que por dentro tienen grietas que nadie ve. La gente entra, saluda, admira lo que está a la vista, pero no sabe que hay una gotera constante cayendo en una habitación que casi no se usa. Así se siente muchas veces el corazón de quien ha pasado por una soledad afectiva larga. Por fuera seguimos funcionando, trabajando, sonriendo cuando toca, pero por dentro hay una pregunta que cae una y otra vez. ¿Hasta cuándo? Y no te voy a mentir. Esa pregunta, cuando no encuentra respuesta rápida, se convierte en cansancio, no en desesperación ruidosa, sino en ese cansancio silencioso que te hace bajar las expectativas, que te hace decir, ya no espero nada, aunque en el fondo sigas esperando. Eso también le pasó a muchos hombres y mujeres de la Biblia, aunque a veces no lo notamos porque nos quedamos solo con el final bonito. Mira a David, por ejemplo. Antes de ser rey, fue pastor. Fue olvidado por su familia cuando llegó el profeta. Fue perseguido por Saúl. Tuvo que esconderse en cuevas. Cuevas, hijo, lugares oscuros, fríos, solitarios. David tenía un corazón sensible, expresivo, y aún así tuvo temporadas largas donde nadie lo aplaudía, nadie lo afirmaba, nadie lo protegía. Y sin embargo, en esas cuevas escribió palabras que hoy siguen sanando corazones. Hay un momento en los Salmos donde David dice algo que siempre me estremece. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás para siempre? Salmos 13:1. Esa no es la oración de alguien que se siente fuerte, es la oración de alguien que se siente invisible. Y Dios no lo reprendió por eso, no lo llamó ingrato, no le dijo que exageraba. Dios recibió esa oración como se recibe a un hijo que habla desde el cansancio. Eso quiero que entiendas. Dios no se escandaliza de tu cansancio emocional. Él no espera que sonrías cuando por dentro te estás sosteniendo con lo último que te queda. Él prefiere una oración honesta a una fe fingida. Ahora bien, aquí viene algo importante, y te lo digo con mucho amor, pero también con claridad. La soledad afectiva, cuando se alarga, puede empezar a enseñarnos cosas que no son verdad. Puede empezar a entrenar nuestra mente para interpretar todo desde la carencia. Si alguien no llama, pensamos, no importo. Si alguien se va, pensamos, no fui suficiente. Si nadie llega, pensamos, algo debe estar mal conmigo. Y sin darnos cuenta, empezamos a hablarnos duro, a mirarnos con desconfianza, a tratarnos como Dios nunca nos trataría. Y aquí quiero detenerme un momento, como quien pone la mano sobre el hombro del otro y le dice, no te hables así, no te hables como si fueras un error, no te mires como si fueras un plan fallido, no te juzgues por una temporada que todavía no ha terminado. Porque hay algo que aprendí después de muchos años acompañando corazones heridos. Cuando Dios permite una soledad larga, no es porque te esté quitando amor, es porque te está quitando las prisas que te harían conformarte con menos de lo que mereces. Mira, hay personas que nunca han estado solas el tiempo suficiente como para escucharse de verdad. Saltan de relación en relación, de afecto en afecto, tratando de llenar vacíos que solo se sanan cuando uno se queda quieto delante de Dios. Tú, en cambio, estás viviendo una etapa donde Dios te está enseñando a sentarte contigo mismo sin huir, a mirarte sin desprecio, a conocerte sin máscaras. Y eso, aunque duele, es un regalo profundo. Déjame traer ahora ese versículo central que se conecta tan hondo con lo que estamos hablando, uno que no es una promesa superficial, sino una afirmación que sostiene.
Con amor eterno te he amado, por eso te sigo mostrando mi fiel amor. ¿Te das cuenta de lo que dice? No dice, te amaré cuando alguien más también te ame. No dice, te amaré cuando superes esta etapa. Dice, con amor eterno te he amado, pasado, presente y futuro. Antes de esta soledad, durante ella y después de ella. El problema es que muchas veces medimos el amor de Dios con la vara del amor humano, y el amor humano, aunque es hermoso, es limitado. Se cansa, se distrae, se va. El amor de Dios no. El amor de Dios no se retira cuando no estás en tu mejor momento. No se enfría porque no tienes fuerzas. No se apaga porque no hay nadie más alrededor. Y aquí quiero hablarle directamente a esa parte tuya que ha perdido visión de futuro, a esa parte que ya no imagina nada bonito, no porque no lo desea, sino porque le duele ilusionarse. Hijo, no confundas protección con resignación. Cerrar el corazón para no sufrir más no es lo mismo que sanarlo. Dios no quiere que vivas endurecido, quiere que vivas seguro, seguro de que tu valor no está en pausa, seguro de que esta etapa no te define, seguro de que no estás llegando tarde a nada que sea tuyo. A veces, Dios nos guarda en el silencio porque si llegara ahora lo que pedimos, no sabríamos sostenerlo sin perdernos a nosotros mismos. Y Dios no te va a bendecir con algo que te quite la paz que Él mismo está construyendo en ti. Respira, no estás retrasado, no estás fuera del plan, estás en formación. Y déjame decirte algo más, con esa voz de madre espiritual que no te juzga, pero tampoco te deja quedarte tirado. No te abandones a ti mismo mientras esperas, no descuides tu corazón, no te apagues, no te encierres en una vida pequeña solo porque ahora te sientes solo. Sigue viviendo, sigue creciendo, cuidando tu alma, no como estrategia para que alguien llegue, sino como acto de amor propio delante de Dios. Porque cuando uno aprende a caminar con Dios en la soledad, deja de necesitar desesperadamente compañía y empieza a desearla sanamente. Y eso cambia todo. Vamos a seguir. Todavía hay mucho que hablar, mucho que sanar, mucho que recordar juntos. Pero por ahora quédate con esta verdad. Repítela despacio si hace falta. Mi valor no está en manos del silencio, está en las manos de Dios. Y esas manos no tiemblan, no sueltan y no se cansan de sostenerte. Seguimos conversando, con el mismo tono cercano, como quien no se va porque sabe que todavía hay cosas importantes que decir. Quiero hablarte ahora con claridad pero con ternura, sobre algo que he visto repetirse muchas veces en quienes atraviesan una soledad afectiva prolongada. No para señalarte con el dedo, sino para ayudarte a mirar con honestidad y esperanza. Cuando la soledad se alarga, el primer error que suele aparecer no es evidente, no es algo escandaloso, es silencioso. Es empezar a creer que el problema eres tú. No siempre lo dices así, pero lo piensas. Empiezas a revisar tu pasado como si fuera un expediente, buscando fallas, defectos, razones que expliquen por qué nadie se ha quedado, por qué nadie ha llegado, por qué el tiempo sigue pasando. Y sin darte cuenta vas construyendo una identidad basada en la carencia. Ese es el primer error, confundir una etapa con una identidad. Pensar que porque hoy estás solo, entonces eres alguien destinado a estar solo. Pensar que porque el afecto no llega, es porque no lo mereces. Ese pensamiento se mete despacio, como humedad en los huesos, y empieza a afectar cómo te miras, cómo hablas de ti, cómo te presentas al mundo y hasta cómo te acercas a Dios. He escuchado a personas decir, ya me acostumbré, pero no lo dicen desde la paz, lo dicen desde la resignación. Y la resignación no es fe, la resignación es cansancio que se rinde, y Dios no te llamó a rendirte por dentro. Otro error muy común es empezar a endurecer el corazón como mecanismo de defensa. Te dices, ya no espero nada de nadie. Mejor así, no necesito a nadie. Pero en el fondo sí necesitas. Todos necesitamos. Fuimos creados para amar y ser amados.
El problema no es necesitar, el problema es pensar que necesitar te hace débil. Cuando uno se endurece, cree que se está protegiendo, pero en realidad se está aislando más. El corazón se vuelve una casa con las ventanas cerradas. No entra el dolor, sí, pero tampoco entra la luz. Y poco a poco, sin darte cuenta, empiezas a vivir una vida correcta por fuera, pero apagada por dentro. Otro error delicado es empezar a comparar. Compararte con los que ya formaron familia, con los que parecen felices, con los que siempre están acompañados. Y la comparación siempre es injusta, porque tú solo ves el resumen de otros, no su proceso. No ves sus luchas, sus errores, sus vacíos. Solo ves lo que muestran. Y mientras tanto, tú estás viviendo tu historia completa, con todo lo que duele. Compararte te roba la gratitud por lo que sí tienes, y te roba la esperanza por lo que aún no llega. Te deja mirando la vida como si siempre fueras tarde, como si Dios estuviera bendiciendo a otros y contigo se hubiera olvidado. Y eso no es verdad. Y hay un error más, muy profundo, que quiero decirte con cuidado. Empezar a medir el amor de Dios según la respuesta de las personas. Cuando alguien no llega, piensas que Dios no respondió. Cuando alguien se va, piensas que Dios permitió algo injusto. Y sin darte cuenta, empiezas a relacionarte con Dios desde la desconfianza, no desde la fe. Ahora bien, después de hablar del error, quiero llevarte con la misma calma a la solución. No a una solución mágica ni rápida, sino a una solución que se construye por dentro, como se construyen las cosas que duran. La primera parte de la solución es volver a poner tu identidad en el lugar correcto. Tú no eres tu soledad, tú no eres tu historia incompleta, tú no eres el silencio que hoy te rodea. Tú eres hijo de Dios, y eso no cambia según las circunstancias. Eso no se congela en las temporadas difíciles. Recuperar la autoestima en Dios no es repetirte frases bonitas frente al espejo. Es aprender a mirarte como Dios te mira, incluso cuando tú no te gustas mucho. Es aceptar que tienes heridas, sí, pero también dignidad. Que tienes carencias, sí, pero también propósito. La segunda parte de la solución es permitirte sentir sin juzgarte. Dejar de decirte que no deberías sentir lo que sientes. Dejar de exigirte fortaleza todo el tiempo. Hay momentos para ser fuertes y momentos para ser sostenidos, y Dios sabe muy bien la diferencia. Habla con Dios de tu soledad como hablarías con alguien que te ama de verdad, sin adornos, sin frases ensayadas. Dile cuando te cansas, dile cuando te duele pasar el tiempo, dile cuando te sientes invisible. Eso no te aleja de Él, te acerca. La tercera parte de la solución es no detener tu vida mientras esperas. Este punto es muy importante. A veces, sin darnos cuenta, ponemos la vida en pausa hasta que algo cambie. Cuando llegue alguien, entonces. Cuando se acabe esta etapa, entonces. Y mientras tanto, los días pasan. Dios no quiere que vivas esperando permiso para vivir. Quiere que vivas ahora, con lo que tienes, donde estás. No como distracción, sino como afirmación de que tu vida tiene valor hoy, no solo en el futuro. Cuida tu cuerpo, tu mente, tu espiritualidad, no para volverte perfecto, sino para honrar la vida que Dios te dio. Aprende cosas nuevas, sirve, ríe cuando puedas, llora cuando lo necesites, no te escondas. La cuarta parte de la solución es aprender a esperar sin desesperarte. Esperar no es cruzarse de brazos ni vivir angustiado. Esperar es confiar activamente. Es seguir haciendo lo correcto aunque no veas resultados inmediatos. Es no negociar tus valores por miedo a quedarte solo. Es no conformarte con migajas de afecto solo para no sentir el vacío. Quiero decirte algo con firmeza y amor. Más vale una soledad que te cuide que una compañía que te rompa. Y Dios, que ve más allá de lo que tú ves, sabe muy bien de qué te está guardando y para qué te está preparando. Ahora, llegando a esta parte final, quiero hablarte como quien cierra una conversación importante, no con prisa, sino con intención. Tal vez hoy sigues solo,
Tal vez nada cambió externamente desde que empezaste a escuchar este mensaje, pero si algo se acomodó por dentro, si algo se suavizó, si algo se volvió un poco más claro, entonces no fue en vano. Tu vida no está detenida, tu historia no se quedó a medias, tu corazón no está defectuoso, está en proceso. No te vayas de aquí pensando que tienes que ser otro para merecer amor. No te vayas creyendo que Dios te tiene en una lista de espera olvidada. No te vayas endurecido. Vete con esperanza, aunque sea pequeña. Dios sabe trabajar con semillas. Y ahora sí, con sencillez, como parte de esta comunidad que camina junta, te invito a que comentes si este mensaje habló a tu corazón, a que le des me gusta y te suscribas a nuestro canal, y a que compartas este contenido con alguien que esté atravesando una etapa difícil. A veces una palabra llega justo cuando alguien está a punto de rendirse. Gracias por quedarte hasta aquí. Gracias por permitirte sentir. Gracias por no rendirte. Y recuerda esto, llévalo contigo como una verdad firme. No estás solo, no estás tarde y no estás olvidado. Dios sigue escribiendo tu historia incluso en los días silenciosos.